Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal de asesores especializados. Hoy hablaremos de coaching educativo. ¿Cómo lo podemos definir? ¿Qué antecedentes? Como este video se presentará la primera parte del coaching educativo en el que queremos que nuestros docentes y padres de familia orienten a todos los niños, niñas y adolescentes que están a su cargo. Como antecedente debemos tener presente que esto hace parte de un fundamento del método socrático, en donde busca plantear preguntas guiadas. No es un orientador, no reemplaza a un psicólogo, sino que por el contrario busca establecer una reflexión sobre un tema específico. Asimismo, hay un aporte grandísimo de parte del existencialismo para el año de 1940 y el constructivismo pedagógico que llega ya en su auge en 1952. Entonces, por eso el coaching educativo busca encontrar ese camino a través de preguntas guiadas para que el coaching logre establecer cuál es el camino de propósito. Dentro de los principales exponentes de este existencialismo encontramos a Sartre y a Kierkegaard. Es importante que ellos argumentan que todos somos libres por naturaleza y encontramos ese camino y ese lugar para donde dirigirnos. Pero sin embargo, uno de los mayores exponentes es el estudio de Piaget, el cual propone que los profesores deban brindar las herramientas necesarias a los alumnos para poder establecer la solución de conflictos y generar un pensamiento crítico. Es por esto que el coaching educativo busca la aplicación de principios y competencias para poder estructurar esa conversación. Una conversación que va a tener un seguimiento en el ámbito educativo. Es por esto que a través de una metodología se logra que a través del coaching educativo se puedan llegar a los individuos para que logre establecer cuál es la acción que debe realizar para lograr sus objetivos. En ocasiones escuchamos que este coaching educativo habla de lograr nuestra mejor versión. De eso se trata, que a través de preguntas empecemos a saber cuál es el tránsito y el camino que queremos transitar para llegar a nuestros objetivos. Es por esto que el docente que es coach educativo busca aportar recursos y herramientas que logren establecer en el alumno esa eliminación de las barreras que él mismo a través de su pensamiento logra establecer. Es por esto que es vital que todo docente tenga formación en coach educativo. Entonces el coach educativo no consiste en enseñar, sino que por el contrario en crear las condiciones necesarias para aprender y crecer, resolver problemas, encontrar caminos, discernir ante las dificultades. Por el contrario, el coaching sí libera ese potencial de las personas para poder lograr entender cuál es su máximo rendimiento y cuáles son sus habilidades. Ayudarlas a aprender y en lugar de enseñarlas, que ellas a través de su aprendizaje significativo y experiencial logren determinar cuál es la solución al problema que tienen. Las personas normales y corrientes son capaces de lo más extraordinario sin necesidad de tener una titulación. Por eso debemos dar las herramientas necesarias para que ellos potencialicen su futuro y no tengan un anclaje en el rendimiento del pasado. Utiliza entonces, a través de una escucha activa, fomentar esa comunicación fluida constante entre el docente y alumno. Pasa de estas clases magistrales a unas clases en las que el centro sea el alumno, en donde él desarrolle sus capacidades de pensamiento crítico y discernimiento ante las posturas de los demás y ante la solución de problemas. Impulsa también esa personalización, porque en los estilos de aprendizajes encontramos que todos tienen un proceso individual de aprendizaje. Presta mucha atención a esas necesidades a las que se ve abocado el alumno, porque está inmerso en un contexto totalmente diferente. Cada uno es un enfoque de desarrollo personal totalmente diferente. Por eso, en esa observación, el coach educativo busca optimizar las competencias académicas, pero también personales de esa persona. Esa persona abre tu mundo a través de preguntas que son guiadas para llegar a encontrar las respuestas. Normalmente en los coaches educativos uno
hace preguntas para llegar al qué es lo que quiere, pero la persona es la que encuentra, nosotros no sugerimos una respuesta. Pero entonces nos preguntamos ¿para qué sirve? ¿Para qué te sirve a ti como profesional, como docente, como padre de familia ser coach educativo? Sirve para obtener liderazgo educativo, porque logras a través del coaching saber cuáles son los líderes escolares. A través de la práctica profesional, el coaching logra determinar cuál es su mejor desarrollo profesional, tanto en la escuela como a futuro. Lograr el éxito y el bienestar en los estudiantes es valiosísimo con el coaching educativo, porque estás para y por, existes para, por y por qué para el estudiante. Esa participación comunitaria en esos conversacionales de coaching te permite esa interacción entre padres, miembros de escuela y poder conocer apreciaciones y mejoras en el proceso del coaching educativo. Dentro de cada una de las características de ese docente coach encontramos que lo tradicional está dado por el lado memorístico, que en muchas ocasiones atiborramos de datos, infosificamos de información al estudiante, mientras que el coaching educativo plantea en que ellos desarrollen ese camino de trascender de herramientas para comprender el mundo y solucionar problemas que se le presenten. Ese coaching propone que ese profesor sea un acompañante en el proceso del alumno y que se centre directamente en el desarrollo del ser de ese alumno. Mientras que el método tradicional, el docente es una autoridad que logra tener contenidos paquidérmicos, conocimientos que deben ser tomados como verdades absolutas y no los lleva a construir una teoría diferente y una posición con argumentos y basada en datos y en analítica que les logre determinar cuál es la postura que ellos deben determinar. Es por esto que también encontramos posturas de muchos de nuestros estudiantes en los que la verdad la tienen ellos y solo ellos, y es porque no han sido sometidos a una buena orientación por un coach educativo. La gran diferencia entre estas dos propuestas es que el coaching pone el énfasis de motivar a esos coaches para poder desarrollar esas habilidades, utilizarlas eficazmente, mientras que el método tradicional solo asigna tareas, obligaciones, un proceso tedioso y contraponen esa actividad en un aprendizaje satisfactorio. Dentro de las características entonces que se fundamenta en valores, ser paciente, respetuoso, respetar los ritmos del aprendizaje del alumno, tener en cuenta que las metas a veces se consiguen sin la intervención del profesor, se consiguen en el camino. El foco es el proceso y no los resultados. Se persiguen objetivos, pero más es importante el proceso. Un proceso que logra desembocar en la obtención de esos objetivos. Ayuda a través de la imparcialidad en el audio. Además de eso, no logra buscar desventaja o ventaja entre un alumno y otro. No tiene diferencias de género ni en condiciones iguales. Se basa en el apoyo constante del alumno, pero además sin adoctrinarle. Dejar que él monte sus bases y su posición. Crea en el individuo entonces fortalezas que impulsan su desarrollo. Utiliza la escucha activa en clase para poder entender ese ritmo que se da en la construcción del conocimiento del alumno docente y docente alumno. Una comunicación bidireccional. Impulsa entonces la personalización, siendo el único sentido de lograr que cada uno de los coaches logren establecer su camino en el coaching a través de preguntas para poder saber a dónde quieren llegar. Se enfoca entonces en el desarrollo de la persona e incluye la optimización de las competencias académicas, pero también de las personales. Dentro de las técnicas de coaching encontramos entonces que es de vital importancia tener presente que en el entorno educativo debemos establecer que no todos son iguales y que el autoaprendizaje puede ser mutuo o colaborativo. Es por esto que dentro de sus agentes activos en la educación tenemos que el docente es un dinamizador, más no un centro del conocimiento. Otras técnicas que se pueden desarrollar para esto son las de potencializar
las habilidades del alumno, una autoconciencia y un reconocimiento de las creencias limitantes y de las actitudes abiertas al cambio, empoderar a los alumnos y hacerlos independientes, realizar feedback en donde ellos maximizan su aprendizaje y se benefician en las sesiones, y desarrollar competencias. Por lo tanto, los alumnos desarrollen distintas maneras de entender la escucha activa, la inteligencia emocional, la paciencia, la atención, la colaboración y la compasión, entre otros. Dentro de los principios encontramos que es importante tener presente el potencial de los alumnos, establecer esa autoconciencia, el autorreconocimiento de sus creencias, de sus limitaciones, les podrán determinar cuál es el camino de acuerdo a las respuestas que ellos hagan a esas preguntas. Además, empoderarlos, el feedback, como les dije hace un momento, y el desarrollo de unas competencias que les permitan desarrollarse de la mejor forma. Entonces, el propósito principal de este coaching no es oponerse al sistema educativo, por el contrario, busca reforzarlo. Busca, a través de una educación holística, lograr que la persona pueda entender esos aspectos emocionales y académicos que influyen en su manera de aprender, que desarrollen su mejor versión, se podría indicar. Dentro de la profesionalización, entonces, de los actores educativos, encontramos que interfieren en la educación, que además buscan contribuir a la profesionalización tanto de profesores, directores, padres y todo el que contribuya en el proceso de aprendizaje-enseñanza. Entonces, ¿qué se espera? Que se participe voluntariamente, que estén dispuestos a cambiar, que contribuyen activamente en el proceso y además que dejen esas prácticas antiguas, memorísticas, para reemplazarlas por un modelo innovador que promete mejores resultados. Te invito a que hagas práctica de estos 3 niveles de coach educativo. La dirección, que brinda herramientas para los directores, ejecutivos y el desarrollo de habilidades. A los profesores, el enfoque de trabajo y las habilidades de comunicación. Y en lo individual, tener en cuenta que se ha buscado la mejor manera de las técnicas de aprendizaje mediante la resolución de conflictos y mediante la organización. Espero verlos en el próximo módulo, la parte 2 de este coaching educativo, que es descubrimiento personal a través de preguntas. Un fuerte abrazo. Bye bye.